Hola, soy Gastón Vega, candidato al Congreso por Lima por el Partido Perú Libre con el número 17. Soy ingeniero industrial, tengo experiencia en desarrollo de empresas en el sector de la industria metalmecánica. Estudié también maestría en gestión gubernamental y también estudios en metodologías de innovación. Trabajo en el desarrollo de startups, ahora en el campo de la informática. Estoy desarrollando con un equipo una plataforma para teleeducación y teletrabajo. Ahora te quiero conversar sobre cómo podemos crear pleno empleo en innovación. En primer lugar, tenemos que hacer una revolución educativa, aumentar en forma significativa el número de universidades nacionales en todas las regiones para brindar mayores oportunidades de acceso libre y gratuito a la educación superior e incluso a los posgrados. De esa manera vamos a ir formando toda una comunidad científica más grande hasta que toda nuestra nación pueda convertirse en una sociedad científica. Y en ese proceso vamos a poder crear pleno empleo en innovación. ¿Cómo lo podemos hacer? Remunerando el aprendizaje basado en proyectos de innovación, como lo han hecho otras naciones. Por ejemplo, los países nórdicos, en el caso de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, también Singapur, también Alemania, ellos estaban en economías muy precarias, atrasados, sobrevivían con la agricultura atrasada, con la pequeña empresa, industria sobreviviente. Sus ingresos eran muchas veces menos de $400 al mes en promedio, pero ahora miren, cuando le han puesto mucha más prioridad a la educación, mucha más prioridad al acceso de toda su población a la educación superior e incluso a los posgrados gratuitos para todos. Incluso en Alemania facilitan los posgrados gratuitos incluso para los extranjeros, y hay posgrados, doctorados A, B, C, D, llegan a un nivel de educación muy superior y con acceso, con oportunidades para toda su población. Entonces van creando una sociedad científica, una sociedad innovadora. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Que aumenta significativamente la riqueza, el bienestar, el nivel de seguridad, el nivel de felicidad, así que se va generando una situación de pleno empleo en investigación e innovación. ¿Y qué ocurre? Una innovación puede multiplicar o aumentar significativamente la riqueza de una nación. Por ejemplo, en el caso de los celulares, ustedes conocerán cómo las empresas que producen estos artículos ganan pues enormes cantidades de dinero, ¿correcto? Y generando nuevo conocimiento, produciendo valor agregado para ir mejorando las versiones de cada aparato cada vez más. Lo mismo los que inventaron lo que es las baterías de litio, ¿correcto? Ahora se puede desarrollar una variedad grande de vehículos eléctricos, desde las patinetas, las bicicletas, las motonetas eléctricas, los automóviles, los camiones, los buses, los drones, ahora están hablando de los taxis voladores, etc. También los que desarrollaron, inventaron los paneles solares, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso una innovación puede aumentar significativamente la riqueza de una nación. En nuestro país podemos desarrollar masivamente innovaciones si es que ponemos al alcance la educación superior y de posgrado gratuito para todos nuestros ciudadanos. ¿Y qué ocurre cuando hay pleno empleo en aprendizaje basado en proyectos? Cuando se remunera el aprendizaje basado en proyectos de innovación, entonces ocurre que el nivel de seguridad de esa sociedad aumenta enormemente. No solamente el nivel de seguridad, sino el nivel de felicidad de la gente. Y el nivel de cultura, de valores, el nivel, se puede decir, el bien común aumenta, ¿correcto? El nivel de conciencia, responsabilidad social. ¿Y qué pasa? Como resultado, las cárceles están vacías. Si ustedes ven la realidad en los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, después también vean en Holanda, en Singapur,
en Alemania, etc., ahora en China también, las cárceles van quedándose vacías. ¿Por qué? Porque la gente realmente ahora tiene oportunidades de desarrollar una vida sana, productiva, favorable a la sociedad, ¿correcto? Entonces, el mejor camino de solucionar el problema de la inseguridad es dando oportunidades de educación superior y hasta de posgrado a todo el pueblo, para que acceda al pleno empleo en innovación, mediante la remuneración del aprendizaje basado en proyectos de innovación. Pero además hay otro punto importante que tratar aquí, que es que pongamos la automatización al servicio de todo el pueblo, para que el bienestar sea para todos, produciendo abundancia de procesos productivos repetitivos. La automatización permite generar abundancia de procesos productivos repetitivos en la agricultura, en la industria, los servicios, etc. Así como el ser humano puede estar ocupándose en pleno empleo en trabajo creativo, en la innovación, mediante la automatización de los procesos productivos repetitivos se crea abundancia productiva en procesos repetitivos que son los que generalmente se realizan en la agricultura, en la industria, etc. Entonces podemos lograr pleno empleo y a la vez reactivación económica para todos y menos desigualdad. Porque ¿qué ocurre cuando solo la élite tiene acceso a lo que es el uso de la automatización? Eso es muy perjudicial porque crea una gran desigualdad que genera desempleo masivo cada vez más en la población y de ahí se genera la desigualdad extrema, la precarización de millones de gente que queda desempleada o subempleada, sobreviviente como ambulantes y cada día viendo cómo salvan su situación. Esa situación es angustiosa, desesperante, que no debemos permitir. No debemos permitir que haya que solamente una élite sea la que utiliza la automatización, excluyendo del trabajo a millones de gente. Lo que podemos hacer es poner esa automatización al servicio de todos para crear abundancia productiva para todos, ¿correcto? Y a la vez pleno empleo en innovación. Entonces, ¿qué va a ocurrir si no hacemos esto urgente, de modo urgente? Lo que va a ocurrir es que en los siguientes años la automatización está creciendo de forma exponencial, así como la inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre si solo la élite tiene acceso con su poder económico a la automatización y a la inteligencia artificial? Entonces el desempleo, el subempleo, la sobrevivencia se va a multiplicar. Esa muerte por pobreza que está sufriendo millones de gente, ambulantes o desempleados, desempleados que están viviendo la angustia actualmente en forma absurda, porque se puede generar pleno empleo e innovación si es que no habría mercantilismo educativo, donde unos cuantos pueden generar universidades, colegios, pero especulando, haciendo negocio y cobrando enormes sumas por la educación, incluso a veces estafando a la gente sin dar una educación de calidad. ¿Y qué ocurre en esos casos? Entonces se crea una gran desigualdad social, una situación del sálvese quien pueda, millones de gente en desempleo, subempleo, y de ahí surge la gente desesperada que no tiene para llevar un pan a su casa y caen en la delincuencia, caen en los problemas de angustia, drogadicción, bandidaje, etc., etc., ¿correcto? Entonces es indispensable, urgente, que pongamos la automatización al servicio de todo el pueblo. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con un gobierno honesto, que realmente se ponga del lado del pueblo. Ese gobierno es de Perú Libre. Por eso este 11 de abril debemos, si queremos salvar nuestras vidas de millones de personas y dejar el atraso, la desigualdad, el sálvese quien pueda, la sobrevivencia, dejar atrás, superarlo y acceder a la nueva era del conocimiento y la innovación inclusiva. Votemos por Perú Libre el 11 de abril y marquen el número 17 para congresista por Lima. Es muy importante, y quiero ser enfático y repetir esto: en los siguientes años la automatización se va a multiplicar. Y si esa automatización está solamente en manos de las élites excluyentes y corruptas, ¿qué va a pasar? Eso va a generar que se multiplique mucho más la precariedad, el desempleo, el subempleo, la sobrevivencia, los ambulantes,
en desesperación, y la inseguridad, la delincuencia, el pandillaje, todo eso se va a multiplicar si no solucionamos ya ese tema, poniendo a gente que realmente trabaje al lado del pueblo, que quiera empoderar a la población. Y eso es lo que quiere hacer Perú Libre, cambiar la Constitución para implementar la democracia participativa, directa y digital, para que sea el pueblo el que tenga el poder y no sean las élites corruptas las que manejen, sometan a los gobiernos a sus intereses mezquinos, de los lobbies, de las mafias, y continúe la desgracia nacional, porque estamos viviendo una desgracia, un drama nacional con tanta gente en desempleo y muriendo por pobreza. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no hablan de la automatización, que sí genera crecimiento económico, pero solamente para las élites, y una gran precariedad, desempleo y sobrevivencia y angustia en la población. Ellos no quieren tocar ese tema de la automatización, tampoco quieren tocar el tema del cambio de la Constitución y de la democracia participativa directa, porque no quieren empoderar a la población, que sea realmente el pueblo soberano el que mande y el que ordene y qué cosa deben hacer los representantes políticos. Los representantes políticos honestos vamos a estar al servicio del pueblo. Los representantes políticos honestos de Perú Libre vamos a cumplir los mandatos del pueblo mediante la democracia participativa directa. El pueblo va a votar incluso desde sus celulares de forma segura por medio de la tecnología blockchain, de forma segura, barata y en forma continua, frecuente, de tal manera que de ahí salgan los mandatos del pueblo para que sus representantes cumplamos la voluntad del pueblo y no ocurra como ahora que los gobernantes, los representantes políticos que hacen, actúan a espaldas del pueblo. Incluso hay muchos de ellos que han dicho al pueblo no se le hace caso, imagínense eso. Y entonces el pueblo tiene que hacer continuas marchas, perdiendo millones de horas, hombre, todavía gente empobrecida, sufriente, tiene que hacer marchas de sacrificio, perdiendo millones de horas, hombre, incluso sacrificando la vida de mucha gente del pueblo. Eso debe terminarse, no debe continuar ese abuso de la democracia tradicional, de la democracia representativa tradicional, que ya es obsoleta en la era del conocimiento. En la era del conocimiento tenemos que hacer una transformación digital, utilizar la tecnología blockchain para que las decisiones del pueblo puedan tomarlas desde sus celulares, sus iniciativas, colocarlas ahí, sus votos, y ordenar, disponer los mandatos que van a cumplir los representantes, ¿correcto? Y además hacer una verdadera descentralización con una república federada, una república donde cada región tenga más poder, cada pueblo participe más en sus regiones y todas las regiones puedan sumarse a realmente hacer una patria más participativa, con una democracia participativa, directa, digital, donde realmente el pueblo sea el que tenga el poder y entonces pueda liberarse de las mafias, pueda liberarse de los lobbies, de la corrupción, del poder económico, de los grupos mercantilistas, los que han mercantilizado la educación, los que no permiten que todo el pueblo tenga acceso a la educación superior, a la educación de posgrados, que es lo que nos permite acceder a la nueva economía de la innovación inclusiva, donde podemos multiplicar los ingresos promedios que tenemos actuales de menos de $400, podemos aumentarlos a más de $5.000, como es el caso de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Singapur, Suecia, etc., otros países, Alemania, etc. Ellos lo han demostrado, o sea, no vamos a inventar la pólvora aquí. Ellos ya han demostrado cómo con una economía del conocimiento, con una economía de la innovación, dándole educación superior y posgrados gratuitos a toda su población, se puede multiplicar el nivel de ingresos, el nivel de cultura, el nivel de seguridad en sus pueblos. Aquí, desde hace muchos años, le hemos invitado, le hemos tratado de persuadir, de convencer y reclamado a los distintos gobiernos
que realicen ese cambio de la economía tradicional, neoliberal, excluyente, del atraso, del mercantilismo, que pasemos a la nueva economía, a la nueva sociedad del conocimiento. Para eso yo hasta escribí un libro y lo publiqué en el año 2005, el libro La nueva era de la coevolución del conocimiento y el mundo inteligente, y lo alcancé a los diversos gobiernos, desde Toledo, Alan García, Ollanta Humala, PPK, Vizcarra, etc. Incluso he hecho exposiciones con algunos funcionarios sobre las ventajas de la nueva economía y sociedad del conocimiento para crear pleno empleo, solucionar el problema de la inseguridad y dar educación para todos. Pero ¿qué pasa cuando uno les da soluciones eficaces para el pueblo? Ellos actúan en base a los intereses de las corporaciones mercantilistas excluyentes y tratan de bloquearle las soluciones que le plantea uno. Imagínense, actúan a la espalda del pueblo en forma impune. Y así como le han bloqueado al doctor Manolo Fernández el desarrollo de la vacuna peruana, así a los científicos, a los innovadores, que les alcanzamos las soluciones que requiere y exige nuestro pueblo, ellos las bloquean de diversos modos. Entonces, eso tiene que terminar con una democracia participativa directa, y para ello necesitamos que haya un cambio de constitución. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Vamos a poder, el pueblo, generar una inteligencia colectiva, generar empresas modernas de innovación, las cooperativas mundiales de innovación, incluso donde varias naciones nos hermanemos para desarrollar tecnología de avanzada. Y entonces toda esa capacidad de aprendizaje y de investigación, de innovación del pueblo se va a poner en valor a través de ¿qué? De los proyectos de alta tecnología que vamos a proponer. Por ejemplo, el proyecto de la industrialización del litio para implementar fábricas de baterías de litio en el Perú, y luego fábricas de diversos tipos de vehículos eléctricos. Por ejemplo, las patinetas, las motonetas, las bicicletas eléctricas, los automóviles, los buses, los camiones, correcto. Entonces, también los modernos taxis voladores que ya se están poniendo a prueba varios prototipos en el mundo. Y eso, y mucho más, baterías para laptops, para computadoras, para tablets, etc., para teléfonos celulares. Incluso si logramos organizarnos bien, podemos producir computadoras en el Perú. Entonces, así como ya lo está haciendo, ensamblando en Bolivia tablets, ¿no? Allá ya están también produciendo sus vehículos eléctricos. ¿Por qué no lo podemos hacer en el Perú? Sí podemos, solamente falta voluntad, que haya un gobierno honesto. No se necesita que el presidente sea alguien que hable bonito, no, se necesita que sea alguien que realmente quiera trabajar con honestidad y al servicio del pueblo, alguien que quiera empoderar al pueblo. Por eso le decimos a Pedro Castillo el Evo Morales del Perú. Porque Evo Morales no ha sido una persona con gran instrucción o que hable hermoso, bonito, pero ha sido una persona honesta, ha sido una persona que esa honestidad que tiene, esa buena intención transparente, ha unido a su pueblo, tanto así que ha recuperado la esperanza, ha fortalecido el espíritu de su pueblo, tanto así que han logrado expulsar a los golpistas que los estaban matando, excluyendo y querían robarle su litio. Así tenemos que dar un ejemplo en el Perú de unión, un ejemplo de trabajo por el bien común, un ejemplo de honestidad. Entonces apoyemos a Evo Morales del Perú, apoyemos a Pedro Castillo, al profesor Pedro Castillo, muchos ingenieros, innovadores, científicos, vamos a apoyarle a hacer ese gran salto evolutivo que nuestra patria se merece. Muchísimas gracias. ¡Viva el Perú!